Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Hola, muy buenas. Que una compañía de teatro independiente, es decir, que no está al alero de alguna universidad o de una entidad estatal, lleve más de 60 años funcionando ininterrumpidamente, es asombroso. Del todo inusual, difícil, improbable, más aún en Chile. Estoy hablando del Ictus, que fue fundado el año 1955 por un grupo de alumnos del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. Y ya el 62 se instalaron donde todos los hemos visto, en la Sala de la Comedia, en calle Merced. Por ahí ha pasado buena parte de la historia de nuestro teatro, de nuestros directores, actores, dramaturgos y obviamente de la historia de nuestro país. Es lo que recoge la propia compañía Ictus junto con la compañía La Laura Palmer en una coproducción que llamaron Esto, paréntesis, no es un testamento, un montaje dirigido por Ítalo Gallardo y Pilar Ronderos, que sube a escena a Pablo Charín, actual director del teatro, María Elena Duachel y José Secal, no para ser un personaje, sino para hacer de ellos mismos e ir desentrañando esta historia, la de ellos, la del Ictus, la del teatro chileno, la de Chile. Paula y María Elena están aquí para hablarnos de la trastienda de este emocionante, vital y muy entretenido montaje. Pero antes les vamos a mostrar lo que nos dicen los directores, el tráiler que tiene esta obra, que es re bueno, ¿ok? Atención, a partir de este momento damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Esto no es un testamento, es una obra de teatro documental y biográfico, que es el estilo que venimos trabajando hace un tiempo ya con nuestra compañía, la Laura Palmer. Por una parte, lo documental tiene que ver con que lo que se pone en escena no tiene un filtro de ficción, se toma directamente desde la realidad y se toman los documentos para ponerse en escena. Y por otro lado, lo biográfico quiere decir que la biografía de las personas que están sobre el escenario es el principal material para construir la obra. En nuestra obra, los actores que la gente siempre ha visto como personajes representando una ficción, ahora justamente se sacan el vestuario para ver lo que está detrás de esos personajes que han hecho, ¿sí? Y uno entiende también que la biografía tiene mucho que ver con cómo ese actor juega a sus personajes. Durante el proceso nos hemos dado cuenta que esta obra no solo está tratando las biografías como material importante para construir la obra, sino que también estamos pasando por momentos relevantes de la historia de Chile y también de la historia del teatro chileno. No han sido menores las cosas que han pasado por arriba de este escenario. Y en ese sentido, yo creo que esta obra da muy bien cuenta, no de todo, pero sí de la cantidad de vida, de años, de historia, de país, de personas, algunas reconocibles, otras no, pero que nos llenan y necesitamos como reconstituir, retomar, recuperar. Muchas de las obras del Ictus son fundamentales en la historia del teatro chileno y hay algo importante porque, por ejemplo, para nuestra generación, que esas historias las conocimos en la escuela y en los libros de historia, ahora vamos a tener la oportunidad de poder conocerlas de primera fuente, de los que fueron los protagonistas de esa historia. Esto no es un testamento, es una obra que se pregunta por el oficio del actor, por cómo las decisiones que se van tomando tienen una consecuencia en el presente y también por la vocación del actor. Esto no es un testamento, es una invitación a ver un proceso de conocerse entre seres humanos. Bien, les quedó clarísimo de qué va la obra. O sea, este es un teatro, lo que se llama teatro documental, teatro biográfico,
como lo de la Lola Arias, por ahí. Por ahí María Elena Dubachel, muy amiga de esta casa, tú sabes. Paula Charín también ha venido para acá, conoce este estudio. 1.000.000 de gracias por estar Al revés, gracias acá con a nosotros. por invitarnos. Y lo que decíamos al comienzo, efectivamente, es que es bien singular, de verdad que es bien especial que una compañía dure más de 60 años. ¿Por qué? Porque se han hecho toda esta aposta y qué sé yo. Pero además que es una compañía independiente, porque los estánaleros del teatro, bueno, funciona la universidad y qué sé yo. Entonces, ya han pasado por de todo, ¿no? Y eso es lo que se está reflejando en la obra. Sí, lo interesante sí es acordarse del nombre, ¿no? Sí. ¿Por qué ese nombre? Se pregunta Jaime Celedón, figura muy importante en la creación de este teatro, ¿no? Él se lo pregunta en sus memorias y lo explica así. Como todos saben, ictus es el pez que dibujaban los primeros cristianos en la arena para reconocerse entre ellos. Se considera al pez como un símbolo de dar testimonio. Y esto que parte como una figura católica, se conserva luego como el testimonio, ¿no? El teatro se convirtió en testimonio. Cuando antes del golpe se convierte o era un teatro que hacía teatro contemporáneo, un teatro con preocupación social, digamos, en los años 60 comparte con la Candelaria, con el Galpón, o sea, un teatro que uno escuchaba hablar en toda América Latina, digamos, y en Europa de este ictus que estaba, qué sé yo, es introducción al elefante y otras zoologías, digamos, cuestionamos la cuestión, etcétera. Pero después del golpe, yo tengo la sensación que el teatro le cayó, en medio del exilio, de la fragmentación de nuestro país, le cayó la tarea de dar testimonio de lo que estaba pasando dentro del país. Entonces, cuando uno era espectador ictus, ya no era el espectador ictus, si bien contestatario, cuestionador, etcétera, sino una posición de revisión política, de crítica, un teatro que nos convirtió a todos parte del ictus. Cuando vemos la obra, todos fuimos espectadores del ictus, algunos trabajamos en el ictus. Eso es lo que ocurre con la obra. Cuando uno la ve, dice, claro, no, sí, bueno, ok, yo he trabajado en esto, pero todo el mundo, ¿por qué? Porque atraviesa la historia, que es lo que creo que resumieron bien ahí. Yo creo que eso es lo importante, es que el ictus, como tú dices, los peores momentos en que tuvo la obligación, digamos, de decir lo que pasaba en el país, se transformó en un espacio de libertad. Un espacio donde el público iba a no solamente a ver, sino a participar y escuchar lo que no se podía decir. Era súper importante, súper importante. Ahora, acá yo tenía este libro de Juan Andrés Piña, que es Historia del Teatro de Chile, que es impresionante. Sí. Bueno, y todo lo que sale ahí se va nombrando la cantidad de gente que está. Hay que decir que, como dije yo, la Paula está como la directora, pero en la obra también está Nisim, pero está de una manera muy singular, porque Nicole Serenman, que está en el escenario con sus camaritas, es estupendo audiovisualista la Nicole. Es fantástico. Entonces establece este contacto con tu papá a través de Skype, ¿no? Y por lo tanto él está en las funciones. Claro, él está en las funciones y además aporta lo que significa este dar testimonio desde lo que nosotros no conocimos. Es decir, él atraviesa 50 años. La María Elena va y viene, digamos, en la época. 25 años más o menos. Y además establece él una relación muy divertida con la Nicole, que es como que con ella se entiende y contigo tecnológicamente. Eso es lo más divertido, se junta ahí una diferencia generacional muy importante y se entienden, y esto está en la obra. ¿Te fijas qué importante eso, Nisim? Cuando dijimos vamos a trabajar con Ítalo Gallardo y la Pili Rondero, dos jóvenes, el desafío era grande, a ver qué es lo que iba a pasar, y el temor, por lo menos, que teníamos era cuando Nisim conozca a Ítalo y la Pili y empiece a explicarle esta historia. Al segundo estaba enchufado. Se subió el tiro. Al segundo estaba enchufado. Era un millennial cualquiera, digamos. Claro. Tiene... ¿Y cómo partió esta idea? ¿Partió de ustedes, partió de ellos, digamos, de la Laura Palmer o del Ictus? Y la mecánica de esto, porque la obra...
los espectadores se van a sorprender mucho, hoy ya se han sorprendido. Sí, porque Sí. hay que decir, estrenaron en el GAM y sigue naturalmente que la Sala de la Comedia esto, ¿no? Sí, en agosto. Sí. Bueno, la idea parte de lo que contaba Ana Josefa, que 60 años se han ido sosteniendo de manera bastante incógnita, salvo en la época de la dictadura, que el teatro primero había funciones de martes a domingo, o sea, la taquilla era muy importante. Impresionante eso decirlo Y ahora. luego había un financiamiento, porque los europeos y sus ONG encontraban que había que inyectar recursos, entonces era más o menos fácil. Ahora es muy difícil, entonces nosotros nos armamos de un grupo de gente muy joven que está haciendo gestión respecto al ictus. Que también hemos detectado que la gestión, antes de este boom de la gestión de ahora, recaía sobre el que hacía la dirección del teatro. Entonces, era producción, era difusión, era Todo. extensión y era el producto artístico lo más importante. Entonces, esta idea parte de la necesidad de celebrarnos y de celebrarnos con lo que yo pienso que es muy importante. Tiene que tomar el bastón porque este teatro no se puede acabar. Y Sí, yo... la sensación que da la obra, que aquí, con lo que ustedes van relatando, es que dice, bueno, ¿cómo se sustenta 60 y tantos años una compañía? Bueno, pasándose el bastón, básicamente. Claro. En este caso es como obvio porque la Paula es hija de Isil, Exacto. y ella cuenta cuando anda en los camarines. y qué Sí, sé yo, y claro, todo pero ese La tema. Paula no cuenta otras cosas por pudor de repente, pero ok, el ictus funcionaba en base, y tú lo sabes, a la obra que se estaba haciendo, el ensayo, Claro. el poder, unos pesos por acá para producir. Hoy día la Paula abrió esa historia, ¿te fijas? No es solamente la producción de una obra, es abrir el teatro, ¿te fijas? Al volver al teatro infantil, que Jorge Díaz los años 60 claro. lo hacía con El actores partido de- profesionales, claro. Sí, de hecho se menciona la Mónica Echeverría, creo Mónica que hizo Echeverría eso, hacía obras, eso, exacto. infantiles, sí. Claro. Abrir a la música conciertos, que se han producido conciertos íntimos, que tienen Las otro sentido salas se distinto prestan, al sí. concierto en el ¿cuánto se llama? El Movistar Arena, Movistar claro, no, que se Arena. guste el Claro, multitudinario, ¿no? esto se produce otra atmósfera, otra Sí, historia. una sala de cámara. en ese Exacto. sentido. Claro. Hacer, Ah, ponle tú, toda una demostración que hemos estado de lo que es la creación colectiva, el de estructurar una escena, y el público goza más que la gente de teatro, eso es lo más divertido del mundo. por supuesto, ¿cómo no? Es que le muestras la trastienda de Claro, cómo se hace el Ahora, teatro. yo creo que volviendo un poco a la pregunta, esta necesidad de celebrarnos y de revisar, parte de Ictus, de este equipo joven, donde nosotros decimos, tenemos que generar un diálogo intergeneracional. Y este diálogo cuenta con una parte muy, muy reconocible, que es lo que hay en Ictus, nosotros, y buscamos un director. Al menos a mí él me encanta, creo que le he visto sus trabajos, creo que tiene una contundencia y una forma de crear que es muy afín a nosotros. La apuesta es difícil, pero entonces Ictus llama, hace una coproducción con GAM, nosotros les contamos este proyecto, GAM, la Pamela López, Felipe Mella, se suben inmediatamente al carro, luego invitamos a Ítalo, y como muy buen director trae todo su equipo. En un momento claro. subimos muchos, Claro. hay mucho trabajo y hay mucha vivencia desde muchos puntos de Eso vista. es lo más entretenido. Yo les voy a decir una cosa, la obra yo no me di cuenta, porque el celular apagado y uno ya no tiene que decir. Hora 20 me dice que dura. Hora 20, Hora 25. No sí. me enteré, eso les puedo decir. Espérenos un segundito, volvemos enseguida porque hay muchísimas cosas que hablar, sobre todo una situación que se produjo entre el dramaturgo y la actriz. No, momento, ya volvemos. Qué vergüenza estar sentada acá. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Bueno, hay una promesa, una anécdota. Es que nosotros fuimos a ver al GAM y yo, como soy chiquitita, me tengo que sentar en primera fila porque si no, siempre alguien me tapa.
Y bueno, yo no sabía que la Paula... ¿Qué sucedió? Me voy a tomar un pedacito lo más resumido. Adelante. Hace un cuarto de siglo, 25 años, Oh, Dios. o 26, yo comienzo estando en la escuela de teatro. Esto está en la obra, mucho más desarrollado, pero comienzo mi carrera con una patudez inmensa y voy al Ictus a pedir que me dejen observar el proceso creativo, donde Marco Antonio estaba escribiendo la obra La Noche de los Volantines, tal vez una de las obras más importantes de mi vida. Y entonces cuento, y lo que se genera en estas creaciones colectivas, que es una especie de obsesión enferma de estar encima del texto creando. A veces uno en teatro dice, ya, si es una obra, ya, pero Marco Antonio hasta el último día se metía en los ensayos y cada vez que llegaba quedaba la escoba. Quedaba la escoba. No, pero es que porque tú tienes un derroche creativo. Y él estaba muy preocupado por el final, cómo desenlazaba la obra, que yo había logrado meterme arriba del escenario con un personaje pequeñito, la Quiltra. Y entonces él, a una semana del estreno, plantea que esta escena no sirve para desenlazar la obra, que a él le perturba la escena y plantea derechamente sacarla, lo que significaba mi salida de escena. Es tu primer personaje en la vida. Claro. Entonces yo me voy despacito y me voy a la peluquería. Esta era una niñita que había tenido 14 años el personaje, que en esa época yo lo podía hacer, tenía 19. Perfectamente. Entonces yo me voy a la peluquería, llego al día siguiente al ensayo, me resulta muy tremendo todo esto, llego teñida con el pelo casi canoso, toda una reacción psicológica, todo esto tiene una interpretación. Algo así, claro. Finalmente esto queda y yo 25 años después me encuentro contando esto, que es una parte muy importante de mi vida. Y cuando lo estoy contando al público, me encuentro con el personaje ahí, a menos de 1 metro, sentado mirándome. Tu enemigo. El enemigo de mi carrera. Claro. O tal vez una de las personas importantes de mi carrera. Y me lo encuentro, y este teatro documental tiene una cosa que a mí me ha costado mucho, que es que hay que seguir el texto, porque es todo muy preciso. Y yo digo, no le voy a pedir permiso a nadie, ni le voy a decir a nadie, me voy a un rincón con la María Elena y le digo, mira lo que voy a hacer. Y me encuentro a Marco Antonio sentado ahí, y lo que le dije, ya no lo recuerdo, porque estaba en un estado mental perturbado. Y Marco, lo recibiste con cariño, fue con cariño. No El público, el público se rió El público mucho, lo celebró porque muchísimo. imagina una actriz y además que la Paula todavía puede representar 19 años, entonces, la verdad, estaba flaquita, qué sé yo, y le dice, entonces yo estoy haciendo mi primer papel, y el dramaturgo, que lo tengo aquí. Eso fue, claro, Sí, que está lo aquí, tengo está aquí, fue muy, claro. muy Fue un regalo, sí. Y además una osadía de actriz de salirme de todos los cánones y todo Pero lo que lo estaba permite, establecido. el montaje lo permite. El montaje lo Con permite. mucho ojo, porque está todo cronometrado. Oye, es una pieza de joyería el montaje, montaje, incluyendo toda esta cantidad de miniaturas. Claro. La miniatura del teatro, Ay, qué que es preciosa para todos los que hemos maquetita, estado en ese sí. teatro. Es una maqueta preciosa, dan ganas de llevársela, deberían venderla en merchandising. Vamos a tener que chiquitito, hacer digamos. un Cartas. merchandising. Sí, Oye, las vamos a tener- cartas, son preciosas. esas cartas, porque hay que decir que son los elementos, aparte de esta cosa audiovisual que están ahí, está al fondo como estas cajitas que digo, y que ustedes sacan y se instalan ahí, y es un pequeño escenario. Y luego, este recurso de las cartas es genial, son unos naipes así grandes. Con en que el se fondo, abre el espectáculo. y que ustedes van sacando, y Ajá. que es una manera como de armar la historia. Cada ¿no? obra del Exacto, Sí. Claro. Digamos, tuvimos que no. cortar bastante porque eran Sí, 90. 90 ya, Y sí, también claro. quisiera mencionar a Lorraine Lemaitre, Le meto. que es la diseñadora, que Sí. Oh, fue pero ese trabajo un es acierto, notable. y además de un silencio, y armó Ella todo, es- de repente se armó todo como el sueño de uno, Sí. ¿no? Es como una hormiguita. Sí, No, sí. eso está maravilloso porque hay un mix de técnica ahí, que algo Bueno, vimos ahí. imagínate nosotros que estamos acostumbrados a una metodología de teatro de otra manera. No hay Claro. nada, De nosotros no repente- tenemos nunca nada. No, claro. Y ahora lleno de cositas, y Lleno de detallitos, cositas, y Tenés que cámara. tienes que manipular de manera exacta. Y que funciona la Nicole Zeneman, que está muy Sí. ahí.
pero es muy precisa porque ella está con esta cámara y la cámara no solamente la comunicación ni SIM, sino que es aproximarse Bueno, a estas y además ella es la maquetas. directora audiovisual, o sea, todo esto también tiene un rollo con un punto de vista que es importante, porque de pronto el audiovisual uno lo acepta y es tan cómodo, tan rico, tan apropiado, pero tú no ves el trabajo que No, hay, y además que te digo, encajar esa cosa, como dice la María Elena, encajar esa cosa con nosotros, porque tiene un texto, o tú vas variando. Además, tú dijiste una cosa importante con respecto al teatro documental y biográfico, porque yo les decía, ellos no actúan de nadie más que de ellos mismos. Eso es más difícil todavía. Bueno, entonces uno dice, bueno, Difícil ya empelotarse. está, bueno, yo Claro. puedo improvisar. No, porque la historia ustedes la tuvieron que acotar de Mira, una manera. fueron 2 meses, 2 meses. todos los días hablando, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama eso? Unos papelógrafos enormes de Pepe, Ese la fue el Paula, comienzo. el mío, Ya, 2 meses el de- Nico. de trabajo. Llenar eso. No, después Ya. vinieron los ensayos 3 meses más. Claro, Ya. y empelotarse. Sí, Porque claro. realmente Sí, porque ahí hay sacar cosas tú, que no tuyas, alcanzaron a personales. salir, pero ponle tú lo de Pepe es precioso. Lo de Sí. Pepe Segal a mí me Sí. impresionó, porque yo no lo sabía, Pepe Segal, que cuando Nadie cuenta- sabía si ese es su secreto, su historia íntima, ¿En ¿me serio? entiendes? Es que, bueno, Entonces- lo que pasa es que, no les vamos a spoilear. Tiene spoiler. Sí, spoiler. Cuenta, lo que pasa es que ellos hablan, como les decía yo, de su historia como actores, de su historia personal, como el caso de la Paula dice, yo era una cabra chica, iba, qué sé yo. La María Elena, que cuando dice, bueno, mis hermanos, Duvachel se habían ido a Venezuela, después yo me fui con Julio a Venezuela, en fin, hice televisión allá, y luego volví. José Secal, a su vez, tiene su historia y se fue a la Unión Soviética. Y allá tuvo una relación, etcétera. Y el fin de es que yo no sabía, me Es otra quedé- peli- una Sí, película. una La- película. nosotros- es una Ah. historia que tú lo pones en una telenovela, una película y te Pues, pero nosotros no, yo cuando, que somos muy amigos nosotros, no sabía. algo sabíamos, algo, pero cuando él empieza a estructurar, yo dije, él después va a decir, porque esa era la promesa, vamos a pilucharnos acá y después vamos a cortar. Y lo que no queramos, nosotros dos No empezamos aparece. a podarlo. Empezamos Y a Pepe podar, no podar, cortaba podar. nada. Y yo decía, pero Pepe va a contar todo. Y lo cuenta con una lo cuenta. valentía y un arrojo Impresionante. Sí, tremendo. impresionante. No, es Oye, que, yo quiero defenderme de la, de la Paula, de la Paula, actriz, de la adelante. actriz, porque ese casi percance, casi catástrofe era el método de la creación colectiva. Sí. Yo me Claro, acuerdo que es lo que varios, importa. me acuerdo las veces que trabajé con el Ictus bueno, por lo menos en 2 obras anteriores a La Noche del Volantín, El Lindo País y La Mar que estaba serena, y que al final quedó en El Lindo País. La mar está serena. Claro. Esa fue Pero- una tercera. Sí, pero entonces yo me acuerdo que el final, faltaba una semana para el estreno y se estaba discutiendo cómo terminaba. Yo me acuerdo, El Lindo País, digamos, cómo termina y las discusiones en que yo propuse un final y Claudio Girolamo me dijo, no, eso es absolutamente naif, o una frase terrible, o sea, me tocó a mí, de pronto, no, eso es totalmente ingenuo, ¿cómo se te ocurre hacer un final así? Es una cosa en que realmente nos sufría unas descalificaciones tremendas. No, bueno, yo la Y sufrí cuando partía- cabra, cuando joven. Me imagino te haber tocado Claro, también. si la- claro, la pero creación- somos muy amigos ahora todos. Nos amamos Bueno, todos. sabes tú que estaba pensando que el proceso del periodismo es un poco así. O sea, el periodismo es muy duro, es muy rápido. Cuando tú trabajas en un diario, yo me acordaba, decía, ¿qué es lo que no nos dijimos con fulana? Y somos tan amigas, porque en Claro. verdad uno termina entendiendo que está dentro de Exacto. esto. Bueno, siempre que tú sabes cuál es el límite de eso, pero cuando tú estás creando, que es algo que se explica mucho, o sea, el sistema de la creación colectiva, lo que más trabajó fue el ICTU, significa eso. Significa eso. Bueno, y a todo esto Jorge Díaz, que sí, estuvo también, yo encontré un... Bueno, Jorge Díaz está entre socios fundadores. claro, Absolutamente. pero sus Son fundadores. Atraviesa toda la Es que- historia del ictus, Claro. desde el 50 y algo, 60. Claro, cuando Desde que se funda. Desde que se funda. El 55, sí. No, y él cuando lo recibió, fíjate que el año 95, cuando recibió el premio José Nuez Martín de la Católica, dice, todos los dramaturgos sabemos que estamos pisando un terreno minado, el escenario, dice. Traemos un texto escrito en casa y el escenario lo hace saltar por los aires. ¿Es así? Una cosa son las palabras escritas
incluso las leías en voz alta, y otra muy diferente, las palabras emitidas por seres humanos en movimiento que interactúan en el espacio. Y ahí cita también a Roberto Cosa. ¿Cuándo estuvimos con Roberto Cosa? Hace algunos años en la Argentina. Estuvimos allá en Buenos Aires en una mesa. Y cita a Roberto Cosa, dice, no es el autor el que está cuestionado, es la palabra del autor. Un necio que quiso abandonar el pomposo título de escritor, hizo causa común con las palabras para ser dichas, no para ser leídas, se puso al lado del libro cuando su lugar estaba en el bando del escenario. Argentino, tiene que hablar así. Notable, eso es, o sea, yo creo que Jorge Díaz estaba muy, él trabajó con este método de la creación colectiva y efectivamente es bien desafiante para un dramaturgo. Sí. Claro, y además yo alcancé también, bueno, la María Elena muchísimo más, a trabajar con Jorge, y ahí hay una cosa de personalidad. Sí. Jorge se quedaba detrás de la cortina. Y los otros dramaturgos, Marco, se metía hasta la mitad de la sala, después lo trataban de sacar hasta que se instalaba. Eso yo no lo sabía. Sí, no, sí, pero yo me acuerdo de La secreta obscenidad de cada día, obra que yo adoro. ¿Tú la dirigiste? Yo la dirigí, Marco Antonio. Se la vi a él y a León Cohen en Madrid, y con Julio dijimos, esta obra es genial. Claro. Bueno, fue muy bueno. Y hacía lo mismo. De repente aparecías, no, esto no me gusta, esto no es, esto no. Coño, ¿cómo viene este personaje? Se me pasó. Se te pasó, te calmaste. Sí. Te calmaste. Bueno, vamos a ver en nuestro próximo montaje juntos. Pues, a ver cuánto se te pasó. Ya, pues. Así estábamos hablando. Ahora soy un autor extranjero. Pero yo creo que es bonito hacer memoria de los que nos alcancemos a acordar los dramaturgos que pasaron por el ictus en la creación colectiva. David Benavente, Sergio Bodanovich, Alfonso Alcalde, Carlos Alberto Cornejo, que escribió la primera parte de Las 3 noches de un sábado. ¿Cómo se llama? Y Jorge tantas veces, digamos. Sí. Bueno, y en dirección estaba, bueno, Claudio Girolamo, que lo mencionamos Me acá. impacta muchísimo en esta obra. Yo he descubierto que mi tío Claudio, que es el amor de mi vida, así la dulzura hecha persona, era un monstruo también. Igual que todo. Igual que yo le digo todo. lo que me dijo a mí. Claro. Yo pensé además, que había como sido italiano, Sí, claro, no se miden. Pero que además él es una persona bellísima, sin Claudia adorable. Sin un punto negro, supongo, en su vida. Era la pasión. Es que la creación colectiva era pasión. Ahí uno veía pasión. La Delfina, de tu padre, que estábamos a veces con dos máquinas de escribir, los dos escribiendo textos distintos para la misma obra. Entonces, una guerra de máquinas de escribir. Bueno, eso se sigue dando. Nosotros hemos tenido unos encontrones ahora para terminar de crear esta obra. ¿Ah, sí? Claro, porque son dos metodologías muy distintas. Entonces, cuando tú entras a competir con una foto o con un pedacito de un avioncito, para uno como actor es un desafío muy grande, tolerarlo. Porque de repente, uno de los últimos conflictos que yo tuve es que me querían sacar un texto que para mí era muy importante porque no cabía la foto dentro del encuadre. Claro. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Esto no, yo lo voy a decir igual. Si la foto se ve en otro tono. Si sale la foto, estupendo. Si no sale, porque eran dentro de la síntesis y del corte gigantesco, era una parte muy importante que debía quedar, porque también tiene que quedar este testimonio de nuestro, tiene que quedar lo que uno quiere contar. Bueno, eso es bien importante porque estamos en el tiempo, lamentablemente, pero solamente para cerrar, este es un montaje que va a seguir y a mí me impresionó. Yo quise que partiéramos con este tráiler, porque es un tráiler magnífico. Y cuando parte con el bando de Pinochet, yo le digo a Marco Antonio, ¿por qué parte con esto? Me dijo, porque es clave, o sea, porque el ictus fue clave durante la dictadura, ha sido clave, y en verdad uno va viendo lo que ustedes van relatando. Dando testimonio, como dices tú. Yo cuando digo, es la historia del ictus, pero es el del teatro, pero también es de los actores, los dramaturgos. Y una etapa del país, varias etapas. Una etapa del país. Claro. Pero a mí me gustaría que termináramos con las últimas palabras, que no es un spoiler, porque no es un desenlace. Las últimas palabras que dices tú en el espectáculo. Sí. Brevemente. No son las últimas, porque las últimas es una... Pero yo diría que los últimos 25 años del ictus
estos que no recuerda todo el mundo, los que no han sido homenajeados, los que no aparecen en los libros, son mis 25 años. Mucha gente quiso quedarse con que la época de gloria del ictus habían sido los años 70 y 80. Sin embargo, y agregando que esto de ahora solo es una sombra de aquella época. Y yo no creo que sea así. Y es una declaración de principio. María Elena, Paula, 1.000.000 de gracias. Y ahí, a ver, Ya esto sabemos. no es un testamento. Esto no es un testamento y tiene que ver con tus palabras, porque no es que estamos haciendo un testamento. Efectivamente es una obra muy vívida. Yo nunca le voy a recomendar algo que de verdad yo piense que no vale la pena. Y de verdad no me había pasado una hora, no tuve idea cuánto me emocioné. De veras que pasó esto. Está ahí la historia del teatro de Chile. Sí, está muy bien hecha y además descubriendo cosas que no sabíamos. Así que agradecidos. Vamos a volver a casa pronto, al Ictus. A la Sala de la Comedia. A la Sala de la Comedia. Estamos experimentando con nuestros amigos del GAM. Estamos volviendo. Bien, eso. Por eso no es un testamento. Gracias. Y gracias a usted. Gracias. Gracias por el testimonio. Sí, muy bueno. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura.